En algún momento habrá que llegar a la última página de la historia que escribimos, por más que la historia sea circular, que enlace con el principio, que remita eternamente a un capítulo anterior, o hasta que esté impresa y montada sobre una cinta de Moebius sin principio ni fin. Bueno, puede que en ese caso no haya final para el lector, pero sí para el autor. El momento en el que logra que la última palabra que ha escrito enlace coherentemente con la primera. Pero al margen de experimentos, la industria editorial exige que las historias se impriman en pliegos, se guillotinen y se cosan en un lomo. Da lo mismo que luego sean historias en libros digitales. Así pues, centrémonos en las historias y más concretamente en cómo terminarlas. Los finales del tipo antiguo y colorín colorado, este cuento ha terminado, son reminiscencias de la narración oral. Es la forma de saludar al público y hacer caer el telón de la historia. Al no estar presentes de forma física, los actores ni el narrador, el escritor imitaba ese final escénico que, con algunas variantes, se sigue utilizando en la actualidad. En el final de los dramas griegos y la comedia del arte suelen cerrarse con un final feliz todos los hilos argumentales que han ido apareciendo en la escena y se añaden unas apostillas morales dirigidas al espectador. No parece que este esquema sea el más apropiado para cerrar historias en el siglo XXI, pero se sigue haciendo como forma de agradar al lector, sobre todo en los guiones de cine de Hollywood, sin tanto descaro, pero con el mismo esquema. Todavía en el siglo XIX, con las novelas victorianas por entregas, había una exigencia por parte del público y los editores de terminar con un final feliz. Henry James, pionero de los finales abiertos contemporáneos, describía con sarcasmos esos finales clásicos como un reparto, por fin, de premios, pensiones, maridos, bebés, millones, párrafos añadidos y finales alegres. De hecho, para los editores, el último capítulo llevaba el nombre de Wind Up, liquidación. Ahora, a no ser que trabajes para los estudios de Hollywood, puedes buscar otros tipos de final. Estructuras de posibles finales. Primero, finales cerrados. El problema o los problemas fundamentales de la historia quedan resueltos, para bien o para mal, de modo terminante. No quedan cabos sueltos, ni dudas, ni vuelta atrás. Caso cerrado. Segundo final, final sin resolver. El problema sigue abierto. La vida continúa sin que de momento haya perspectivas de mejoras. El conflicto no se resolverá jamás y los personajes tendrán que vivir con él. Chekhov fue un maestro de finales sin resolver. Tercer tipo de final, con una duda. En este tipo de final se ofrecen al menos dos posibilidades. El protagonista se halla en una encrucijada, subir o no subir al tren, contestar o no al teléfono que está sonando, apretar o no el gatillo de la pistola. Y la historia se cierra sin que sepamos qué decisión toma el personaje. El lector puede escoger la que más le guste o la que más le cuadre. El autor simplemente le traslada el dilema al lector. ¿Qué harías tú? Cuarto tipo de final, con una promesa. La batalla, una batalla, se ha perdido, pero no la guerra final. El problema no está resuelto todavía, pero queda la sospecha, por indicios, de que algún día cambiarán las cosas. Quinto tipo de final, inversión del comienzo. El protagonista mantiene una actitud al final opuesta a la inicial. Si empezó siendo egoísta, termina siendo generoso. Si odiaba a alguien, al final lo ama. Si era comprensivo, se vuelve intolerante. El cambio que sucede entre los dos extremos es la historia. Sexto final, con sorpresa. El autor riega con pistas falsas el relato para finalmente soltar la liebre. Nada es lo que parece. Cuidado en esos casos con sacar un conejo del sombrero. No valen trucos de magia, ni presentar a un personaje que nunca había aparecido, ni terminar con «todo era un sueño». 7. Finales circulares. El final es el comienzo. No necesariamente literal, pero la historia, con ligeras variantes, volverá a repetirse. Los personajes no son conscientes de la historia, no aprenden y están condenados a repetirla hasta la muerte. En todo caso, el final debe estar de algún modo incluido en el principio. Puede que no sepamos con exactitud cómo va a terminar nuestro relato, pero sí debemos saber hacia dónde se dirige. Chekhov decía, cuando en la primera página de un cuento aparece una pistola, alguien se tiene que matar con ella en la última.
No tomes ese consejo de manera literal, pero tenlo muy en cuenta. Nada debe ser casual, ni siquiera las casualidades que suceden en la historia. Conviene que sepas distinguir, en cualquier caso, la diferencia entre cierre y desenlace. El cierre es el auténtico final del texto, el lugar en el que situamos el punto final en la última página. Siempre hay un cierre y una última página. El desenlace, en cambio, es la clausura del problema, el acontecimiento que resuelve la acción, que da por terminada la historia. El desenlace marca el clímax o momento de mayor intensidad de la historia. Cierre y desenlace no tienen por qué coincidir. El desenlace se puede situar antes del cierre si el narrador aún quiere dar algunas explicaciones, revelar datos, concluir alguna historia secundaria, añadir un epílogo o hacer unas breves reflexiones desembocando en un final en anticlímax. O puede darse después del cierre, más allá del espacio que marca el relato o la novela. En cualquiera de los finales abiertos, incluyendo aquí los que simplemente carecen de desenlace, en los que el desenlace es la no terminación de la historia. Ahora te toca a ti. Escribe un relato que empiece anunciando el final. Antes que nada, hay que saber cómo empezar el texto, pero también después cómo seguir con él y cómo terminarlo, y definir el planteamiento, el nudo y el desenlace en orden o en desorden. Prueba a empezar por un desenlace que sería una sorpresa si se guardara para el final, pero que vas a atreverte a entregarle al lector desde el principio para concentrar el valor de la historia en el cómo.